Ahora vamos a platicar del plan de descentralización del gobierno federal. Según el virtual presidente electo, muchas de las secretarías de los organismos del Estado se van a mandar fuera de la Ciudad de México a otras ciudades del país. No voy a entrar en detalles de dónde se irían cada una de las dependencias, pero sí me gustaría platicar con Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y de México Evalúa. Me gustaría platicar con él si tiene sentido esto, no tiene sentido esto, cuáles son los retos. ¿Cómo estás, Marco? Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues mira, yo de entrada, como chilango, me parece muy bien que se vayan los burócratas fuera de la Ciudad de México, pero ya fuera de broma, me parece que en términos prácticos, un tema de sentido común, no me parece que tenga mucho sentido, pero ya luego me dicen que yo lo que pasa es que soy muy conservador y en fin, pero ¿tú cómo la ves? Mira, a mí lo que me preocupa es, para poder entrarle al tema, creo que por un lado hay que ver cuál es el que se dice el propósito de hacer esta descentralización, la lógica, por el otro lado, cómo se piensa hacer, si ya se tienen los cálculos costo-beneficio que termine haciendo realmente sentido esta descentralización y sobre todo cómo se va a operar dicha descentralización. En la justificación que lleva al por qué descentralizar, cuando uno va y ve el plan, por ejemplo, de Nación de Morena, que es de donde se presentó por primera vez esta idea en noviembre del año pasado, se dice que el problema es que para poder fomentar el desarrollo equitativo a lo largo del país es necesario evitar el excesivo centralismo que ha tenido la Administración Pública Federal hasta nuestros días en la Ciudad de México, y que al hacerse esta descentralización dicen que habrá una inversión anual en los estados de 22,000 millones de pesos. Pues en primer lugar, yo cuando traté de ver de dónde salieron los 22,000 millones de pesos, si hay una justificación, un estimado técnico que pueda sustentar esa proyección, pues yo no la encontré y pensé que a lo largo de la campaña y sobre todo en estas semanas que ya ha empezado a ser mucho más enfático la propuesta, pues ya habría más seriedad respecto a cómo se hizo este cálculo para poder ver que en verdad pues los costos, beneficios llevan a que pues realmente habrá una derrama mucho más sustantiva respecto a los costos. Ahora, yo de haber platicado y haber leído algunas declaraciones de los que van a estar en Hacienda, creo que ellos tienen la idea de hacerlo más lento, ¿no? O sea, como que ya se dieron cuenta que esto no solamente es un reto mayor, sino que puede acabar costando mucho dinero, ¿no? Pues puede costar dinero que van a dinero, necesitar, ¿no? Sobre todo también porque además no hay, creo yo, una justificación técnica de la lógica de la propuesta a dónde se van cada una de las dependencias. Hay algunas que pues a lo mejor uno dice, bueno, porque hay muchas hidroeléctricas, pues se va a ir Comisión Federal de Electricidad a Tuxtla Gutiérrez. Sí. Pero yo no sé cuál es la justificación, por ejemplo, que Función Pública se vaya a ir a Querétaro o que el CONACYT se vaya a La Paz en Baja California Sur. Que el IMSS, no sé qué tenga Morelia, pero pues debe de haber algunas características que deberían de haber justificado el por qué están proponiendo que se vaya allá, o a Colima que se vaya el ISSSTE. Sí. Entonces, esas cosas yo no las veo y no las he escuchado hasta ahora. Déjame hacerte una pregunta. Tú como experto en materia de programas gubernamentales, ¿recuerdas algún país cuyo gobierno federal o gobierno central tenga efectivamente en otras ciudades sus dependencias? Mira, que yo recuerde ninguna, pero no sé si tú lo tengas. Lo que sé es que, por un lado, en el caso mexicano, se intentó una vez, después del temblor del 85. Y el INEGI fue el único que se fue a Aguascalientes. El INEGI y Capufe a Morelos, a Cuernavaca. Es correcto, sí. Pero justo, inmediatamente se empezaron a hacer los números de lo que costaría hacer esta descentralización y se tomó la decisión de aquel comité que se formó entonces, pues de no hacer dicha
la descentralización. Entre otras cosas porque en ese entonces no había dinero, estábamos en las épocas de la crisis económica y esto hubiera costado mucho dinero. Exacto. Después hay una parte, además, de una complejidad realmente operativa y técnica sustantiva. Estamos hablando que hoy hay 1.349.325 funcionarios de la Administración Pública Federal. A ver, perdón, antes de que vayamos a esos números, es que creo que o sea, sí no hay precedentes en el mundo. Yo no lo conozco. Nada más para que quede claro, porque yo tampoco lo tengo claro. Es más bien la no centralización. La centralización que se intentó en Brasil precisamente. Pero lo contrario que yo sepa que así en Francia el gobierno central haya mandado ministerios a otro lado o países federales, desde luego Estados Unidos. Pero todas las dependencias están en Washington. Sí, por eso. Entonces no. O sea, esto nunca se ha probado en el mundo. Sería una cosa innovadora en pues ese mire, sentido. yo he estado buscando precisamente para poder tratar de entender la lógica detrás de la propuesta y hasta ahorita no lo he encontrado. Voy a seguir haciendo investigación. Bueno, si encuentras, a lo mejor te aviso. Me avisas, ¿no? Porque no. A lo mejor en Nigeria o en algún lado de estos. La verdad, no, porque por ejemplo se ha dicho, no, es que en Canadá hay varias dependencias que están descentralizadas, pero ese argumento es falaz porque siempre la forma en que ha operado el federalismo canadiense ha sido muy distinto. No es que se descentralizaron varias de las dependencias del gobierno así federal. Fue el arreglo federal, exacto. Digamos. Entonces, por eso me parece entre los equilibrios en la parte francesa e inglesa. Por eso no me parece que ese sea el ejemplo correcto a seguir, y por eso cuando trato de buscar otras experiencias internacionales que lleven a potenciales lecciones para México, hasta ahorita no las he encontrado. Y justo cuando empiezo a ver los primeros números para tratar de hacer sentido de los retos operativos, me preocupa, porque mira, tenemos 1.350.000, para cerrarlo, burócratas. De esos, 976.198 son de base, son los sindicalizados. Y hay una serie de protecciones en la ley que hacen inamovible a estos sindicalizados. Dentro de las dependencias federales... Inamovibles es que no los puedes despedir. No los puedes despedir. No inamovibles que no los puedas mover de la Ciudad de México a Puebla. Exacto. Pero justo, si los vas a mover, ¿cómo vas a hacer un programa, por ejemplo, pues para poder hacer el pago de las mudanzas, de las afectaciones sobre las familias? Hoy hay un pedazo de los inmuebles del gobierno federal que son propiedad, otros que se están rentando. ¿Qué se van a hacer con esos? Se puede. A ver, déjame ponerme de abogado defensor de esta medida. Pues eso se puede, ¿no? Se puede arreglar. O sea, son retos de implementación, ¿no? Pero no son les retos... das ayudas para la mudanza, les das ayudas, va a costar dinero, desde luego. Les das ayudas para sus hipotecas. Pero justo, a ver, en fin. Pero justo, tú y yo ahorita en esta plática nos estamos como imaginando a ojo de buen cubero cuánto cuesta esto, ¿verdad? No. Me dicen en el plan que yo leí en la página 279 del plan, dicen 22,000 millones habrá de inversión. ¿Cómo llegaron a esos 22,000 millones y los sustentos y demás? Pues no están. Hay algunos números que dicen, no, tanto va a costar los estudios para poder ver el costo-beneficio. No sé cómo hicieron esas presupuestaciones, la verdad. Entonces, esas cosas sí hablan de la necesidad de que por fin, por favor, hagamos política pública basada en la evidencia y no en la ocurrencia. Permíteme, Marco, porque tenemos que hacer una pausa. Regresamos con Marco Fernández, estamos platicando de los retos de esta idea de descentralizar el gobierno federal. Regresamos en un momento más. Bueno, seguimos analizando con Marco Fernández, profesor investigador del TEC de Monterrey, de México Evalúa. La idea, muchos dicen que es una ocurrencia en realidad de Andrés Manuel López Obrador de descentralizar el gobierno federal. Estábamos con el tema de los números, parece no tener sentido estos 22,000 millones de pesos, en fin. Pero más allá del tema del dinero está también, creo, no sé si coincidirás, Marco, el tema
práctico de operar un gobierno a distancia. Mira. Muchos dirán, bueno, con las nuevas tecnologías hoy en día sí se puede, Zoom o etcétera. Skype. Exacto, pero mira, el INEGI, por ejemplo, el INEGI que está en Aguascalientes, tiene oficinas aquí en la Ciudad de México y es muy común ver al presidente del INEGI en muchos días de la semana en la Ciudad de México. Mira, hay cuestiones operativas básicas que no sé cómo bien se podrían resolver. Sí. Ejemplo, más allá de por qué decidieron o no que Función Pública se iría a Querétaro, Sí. Función Pública tiene una serie de reuniones periódicas con actores del Sistema Nacional Anticorrupción, la Auditoría Superior, la Procuraduría General de la República, etcétera, etcétera. ¿Cómo Pues van a operar videoconferencia. esas? O sea, no es algo menor de Videoconferencias, estar, ¿no? Pues asumo, el Zoom, yo creo que Digo, se utilizará con mayor énfasis. Sí. La verdad es que la parte sobre todo por la cual soy escéptico, no estoy diciendo que no necesitemos, obvio que necesitamos políticas de descentralización. Uno, que se hagan correctamente. Dos, ver de qué manera podemos hacer políticas que incentiven sobre todo el desarrollo económico más equitativo entre regiones. Estoy de acuerdo, no pero me queda llevando claro, burócratas, llevando burócratas a ciudades fuera de la Ciudad de México, sí hay una concepción ideológica aquí muy clara, ¿no? Que el desarrollo lo lleva el gobierno. Yo no lo creo. Yo creo que el gobierno puede ayudar con infraestructura, con muchas cosas, pero trasladando dependencias, me cuesta mucho trabajo pensar que de repente todas estas ciudades van a ser un boom económico porque llegaron los chilangos del gobierno federal, man. Y sobre todo porque no hay cosas que no son menores. Por ejemplo, o sea, vi que hay ciudades que no tienen la infraestructura inmobiliaria Sí. para poder recibir la cantidad de personal que se anticiparía para poder hacer los cambios. Bueno, no sé si tú Colima, conoces, por ejemplo, o Ciudad del Carmen. ¿Tú o Ciudad conoces del Carmen? Sí, Ciudad del Carmen. Yo Que no veo de dónde. Ahí se va a ir nada menos y nada más que el gigante, el elefante llamado Pemex. Sí. Si no me recuerdo, creo que hay 1 o 2 hoteles en Ciudad del Carmen. No hay la vivienda, yo creo, para... En fin. Las oficinas, Sí. cómo se van a hacer. Y en verdad no es decir pero Sí. o estar de criticón, Sí. sino si uno quisiera que cuando este tema, que es un tema nodal para poder impulsar el desarrollo, hubiera más seriedad respecto a qué se quiere hacer y cómo se quiere Sí. hacer y los fundamentos. Porque a lo largo del siglo XX y lo que vamos del XXI, lamentablemente en distintos gobiernos lo que ha prevalecido ha sido la ocurrencia y no la evidencia para poder guiar la política pública. Y por eso nos ha ido tan mal. O sea, lo que necesitamos realmente como país es por eso, y eso será mesa, yo creo, de otro tema, es una profesionalización del servicio público. Bueno. Para que precisamente Pero a se partir trató, de tener... Marco, se trató pero lo que con el tenemos que presidente hacer Fox, y es fue un hacerlo desastre. bien. Es hacerlo bien. Sí. Lo que hay que hacer es hacerlo bien. Pero es que No, ahí entran los sindicatos, pero no entran es los pues, sí, intereses. no, más bien es ¿cómo le hacemos? Sí. O sea, por ejemplo, López si hay un Obrador habla mandato, mucho de la alta burocracia, etcétera, pero no toca a la base. Pero a ver, si hay un mandato de cambio, Sí. que el cambio se haga de manera adecuada, que se haga profesionalizando y dignificando el servicio público. Hay este universo de 1,5 millones de burócratas, 1,5 millones de burócratas, no todos son corruptos, muchos necesitan Sí, sí, capacitación, muchos no tienen prácticamente, la gran mayoría, ni siquiera los estándares de cómo se pueden evaluar, Desde cuáles luego. son los pasos, los objetivos que pueden alcanzar para hacer una carrera en el servicio público. Y esa falta de verdadero servicio público está teniendo consecuencias muy nefastas en términos del combate a la corrupción, de la impunidad generalizada, por esta rotación y Mira. falta de capacitación. Cuando uno ve medidas de esta naturaleza como las que estamos discutiendo, uno dice, es que justo, si no empezamos a profesionalizar el servicio público, Sí. vamos a estar diciendo, a ver, me late, que por aquí, Ocurrencias. me late, que por allá. Y eso le ha costado en serio mucho al país. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero sí decir que finalmente la última gran reforma administrativa del gobierno federal se hizo con el presidente López Portillo, entrando el presidente López Portillo en 1976. Por ejemplo, nadie se ha cuestionado si todavía tenemos que tener 18 secretarías de Estado. No, es un tramo de control enorme para el presidente. En fin,
Creo que estoy completamente de acuerdo que la discusión debería ser una discusión racional, porque la administración, el centro de administrativo es una cuestión de racionalidad. Y sin prejuicios de un lado y del otro. Sí, más allá de las ideologías. Más allá de las ideologías. Así justo creo que esos prejuicios le han hecho también daño a la calidad de la discusión pública en nuestro país. Gracias, Marco. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos ahora con Lisa Sánchez de México Unido contra la Delincuencia a analizar el plan de legalizar las drogas como parte de la estrategia para pacificar el país del nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador. Regresamos en un momento más.